Toriyama es uno de los artistas con más talento que ha tenido la industria. Su trabajo es bastante celebrado por sus compañeros de profesión y su estilo tan único es lo que lo hizo destacar en sus inicios. Se sabe que Toriyama nunca fue un seguidor del manga ni del anime, sus influencias las toma de otras partes, es conocida su pasión por el cine de artes marciales como el de Bruce Lee y Jackie Chan. Además de este género, Toriyama disfruta del cine americano y de la cultura popular americana en general. Se le ha visto hacer referencias tanto a la franquicia de Star Wars como a Superman. Por cierto, también le gustan las películas de Godzilla, incluso participó como extra en una de ellas. El que Toriyama tome de tantos lados le permitió desarrollar un estilo bastante propio que lo hizo sobresalir de los demás. Como autor de manga es bastante talentoso y una de las primeras cosas que notarás de su arte es la sensación de movimiento que transmiten sus personajes. Con esto quiero decir que con sus dibujos siempre procura tener poses dinámicas y que representen la idiosincrasia del propio personaje. Por mencionar uno, la manera en la que corren sus personajes. En su momento esto llamó bastante la atención porque es un detalle que puede parecer pequeño pero también es bastante gracioso. Son ese tipo de atención que daba su obra, esa manera de hacer las cosas diferentes que lo hicieron destacar como autor. Y es que sería correcto el decir que Toriyama siempre tuvo predilección por la comedia. Todas sus obras siempre fueron de este género. Sería posteriormente en su carrera profesional y que por cuestiones de lo que se pedía en esos momentos que se inclinaría por el género de combates, pero su gusto por la comedia siempre estuvo presente en sus trabajos. De hecho, Toriyama es una persona bastante graciosa. ¿Cómo no podría hacerlo si al final es el padre de Arale-chan, aquella pequeña niña robot que le gusta picar las popos? Y entre sus obras menos conocidas también tenemos historias tan absurdas y cómicas como son del gusto de su autor. Es el hecho de que Toriyama fue durante más de 15 años un autor de manga, lo que nos indica su capacidad como artista. El ritmo de trabajo que tiene un autor que es publicado en la Weekly Shonen Jump es bastante complicado. Cada semana el autor tendrá que entregar un capítulo con 15 a 20 páginas, y es que la labor de Toriyama no solo era eso, que si lo hubiese sido igualmente sería bastante trabajo. Él también tenía proyectos aparte, muchos que son bastante desconocidos incluso para sus propios seguidores. Él ha sido el diseñador de personajes en la franquicia del Dragon Quest desde la primera entrega. Esto mientras al mismo tiempo trabajaba en Dragon Ball. Fueron bastante las obras que dibujó aún cuando tenía una historia en publicación semanal. Otra cosa es que los autores de manga, por cuestiones de tiempos de entrega, tienen que trabajar con el apoyo de varios asistentes. Estos se encargan de labores como entintar y detalles menores. La cuestión es que Toriyama solo contaba con un asistente, esto porque a él siempre le ha gustado hacer la mayoría del trabajo en su obra. Posterior a la finalización de Dragon Ball, Toriyama Sensei siguió trabajando como diseñador en distintas franquicias. Una de las más reconocidas, Chrono Trigger, donde colaboró con el diseño de los personajes. Entonces sería correcto decir que Toriyama fue uno de los autores más trabajadores que ha dado la industria. Después de la finalización de su obra, podríamos decir que Toriyama se sintió con más libertad de hacer trabajos más de su agrado y no pensando en lo que se pedía por parte de la editorial. Y esto puede observarse en muchas ilustraciones que hace sobre Dragon Ball. Ya no las dibuja con el estilo que tenían cuando estaba en publicación. Ahora las hace con un estilo más de su gusto, más parecido al de una obra de comedia, el estilo que siempre ha predominado en Toriyama Sensei. Me parece apropiado decir que aunque Toriyama fuese un autor de manga de la editorial más reconocida que hay, la mayoría de ocasiones hizo las cosas a su manera, y esto solo aumentó cuando terminó su trabajo ahí, aunque también comparto la opinión de que su estilo de dibujo que tiene hoy en día no es comparable en ningún sentido a las obras que hacía antes. Creo que la principal razón es fastidio y apatía. Después de 15 años siendo autor de manga y llevar un ritmo de trabajo tan complicado con plazos de entrega cada semana, Toriyama no tiene tanto gusto por las ilustraciones como antes, o más bien no le interesa darles el mismo empeño. Esto no significa que el arte que tiene ahora me disguste, para mí es incluso bastante bueno, pero puedo entender a quienes piensan que no tiene comparación con sus trabajos anteriores. Pero también puedo entender a Toriyama, que probablemente se cansó de tanto dibujar.